a entrevistar a Federico Jiménez Los Santos. Aunque parezca increíble, en su juventud militó en la izquierda más progre. Hoy odia a la izquierda y a los progres, a los que combate desde todas las trincheras: radio, prensa, televisión, libros. Es un líder de opinión que despierta amores y odios irreconciliables y que demuestra cada mañana que siguen vivas y enfrentadas las dos Españas. Nació en un pueblo de Teruel. Es licenciado en Filología Hispánica y está considerado como uno de los más brillantes y polémicos escritores políticos. ¿Cómo le gusta empezar la entrevista? ¿Con preguntas agradables o al grano? Como quieras. Las que usted hace. No, yo en las entrevistas tengo poca paciencia. A mí me gusta empezar al hígado. Sí, hay dos escuelas, ¿no? La escuela mía es más la de Antonio, que es decir, la primera pregunta, la incómoda, que es la que la gente espera. Luis Herrero, en cambio, era más de una línea lenta, reposada, empezar ¿y qué tal los hijos y la familia? Y dónde pasan las vacaciones. Y el otro se va bajando la guardia y entonces ¡pum! Le dan el... Yo tengo poca paciencia. ¿Y qué prefiere, la entrevista del psicoanalista, la entrevista del cura o la entrevista del periodista? Yo la entrevista del boxeador. Bueno, empieza el bombardeo. ¿Qué es la mala leche? La mala leche yo creo que es un producto aragonés que todavía no tiene denominación de origen. No es el único sitio donde se cultiva, pero yo creo que en Aragón particularmente. Es una cosa muy de allí. ¿Tú has visto que en Aragón salen muchos gramáticos, muchos moralistas y ningún novelista? Pues porque la cosa satírica es digamos, estructural, no es amable, no es una cosa, pues Fernández Flores, no, es Gracián. ¿Pero a los españoles, Federico, le conviene levantarse con mala leche? Sí, es que si no, no te levantas. No, si estás cómodo, muelle, etcétera, pues no te levantas, no te despiertas. No pone la mejilla nunca, ¿no? Si puedo, no, ya me la buscan a veces, o sea que... No, yo en eso soy poco evangélico. Quiere decir que reparte muchas hostias. Bueno, digamos bofetadas. No, pero es que la mañana es un tipo de radio que inventó Antonio Herrero y que consiste en agitar a la gente, sacarla por las solapas de la cama, por las solapas del pijama y darle un codazo incluso en el café con leche, porque es lo que realmente uno necesita por la mañana, que le despierten. Entonces, pues hay que hacer un poco de chisporroteo para animarlo, ¿no? Y además, lo que no funciona por la noche funciona por la mañana y viceversa. O sea, es que son horas distintas, igual que no estás igual a las 9 de la noche que a las 5 de la mañana, ¿no? En uno de estos libros usted dice que en España estamos en los más altos niveles de vida del mundo, pero que está llena de demonios familiares. El demonio, y más que el demonio, el infierno para el PSOE es usted. No creo. Yo seré un diablillo, ¿no? El demonio es Rajoy, que es el que les puede quitar el puesto. ¿Cree que se lo puede quitar? Sí, yo creo que sí. Siempre se suele decir que es el gobierno el que pierde las elecciones, no la oposición la que la gana. Claro. Pero bueno, yo creo que sí, que es posible un cambio político en España y que sería muy, muy higiénico. Pero fíjate, a mí me parece más importante que cambie el PSOE a que cambie el gobierno. Es decir, que cambie la política del PSOE, que vuelva a hacer una política nacional, como incluso, aunque no era santo de devoción, pues hizo González, y que hoy podría hacer, pues, no sé, Rosa Díez. Pero yo preferiría que cambiara el PSOE antes que el PP llegara al gobierno. ¿Usted es católico? No. ¿Está bien? ¿Está en una emisora católica? Sí, pero bueno, solo faltaría que encima nos pidieran, a ver... Pero en general soy bastante bueno, o sea que no... ¿Y fue de izquierdas? Sí, claro. Cuando ser de izquierdas costaba dinero y libertad. Ahora lo que cuesta es lo contrario, ¿no? ¿Por eso conoce también a los de izquierdas? Sí, yo creo que... y además a los de izquierdas los quiero. A los que no quiero es a los progres.
Pero los progres son los que son antifranquistas después de Franco. Claro, así cualquiera, ¿no? ¿Usted se siente víctima del terrorismo? Bueno, yo soy víctima del terrorismo, pertenezco a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Lo que pasa es que no me había hecho hasta que no empezó a atacar la Peces Barba. Entonces ya me afilié. Pero no ejerce de víctima. No, porque es una cosa un poco obscena, ¿no? ¿Has visto alguna mujer que cuente su violación? Pues no. Es decir, un atentado mortal como el que sufrí yo, por ejemplo, pues a los 29 años, no es una cosa que te apetezca contar, ni tampoco está bien que lo utilices cuando estás en los medios de comunicación. Yo creo que eso es una cosa, bueno, pertenece a la vida de cada cual, es una experiencia complicada, difícil de sobrellevar, sobre todo para las familias, y que bastante tiene de grave para que encima vayas, digamos, de víctima profesional. Pero usted no lo ha utilizado. Nunca. Nunca. ¿Y por qué le secuestró Terrallura? Bueno, pues porque yo defendía lo que ahora están defendiendo, por ejemplo, ciudadanos de Cataluña, ¿no? Boadella y compañía, el derecho a poder elegir la lengua en la que uno se educa y educa a sus hijos. Mira tú que la cosa es... Es que yo me había creído, en los años 70 maravillosos de Barcelona, eso de la libertad de elegir y que uno puede elegir la lengua mientras aprende además la otra, etcétera. Y luego resulta que era mentira, ¿no? Le dispararon en una pierna. Sí. ¿Y no se enfrentó con ellos? Bueno, estaba atado, es un poco difícil. Ellos eran dos, llevaban pistola y yo no, o sea que es un poco difícil. ¿Cuánto duró el secuestro? Pues como 2 horas o cosas así. ¿Pasó mucho miedo? Fíjate que no, al final, claro, no hablo, pero me haces hablar. Fíjate, realmente la sensación que yo tuve cuando pensé que me iban a matar era... ¡Qué horterada! Esto ya es como lo de Lorca, pero en hortera, porque además ni siquiera eran olivos, eran unos algarrobos. Digo, ¿tú crees? Era el último día de mayo. Digo, qué manera más estúpida de morir. Mira que somos horteras, volvemos al 36, qué cosa más ridícula. Me parecía todo tan estúpido que estaba, digamos, el hecho estético por encima del hecho vital, ¿no? Pero en ningún momento sintió lo del síndrome de Estocolmo. No. Lo único que me he negado es a que liquiden a los que me dispararon, que me lo ofrecieron, pero no, los pobres no han hecho otra cosa en su vida. Pues. ¿En qué pensaba en ese momento? Pues hombre, yo pensaba en ver si me podía soltar, pero era un poco difícil y que lo peor al final en el terrorismo no es que te maten, sino que te secuestren. Eso es realmente lo malo, ¿no? En ningún momento llegó a comprender a los terroristas. No, los comprendo perfectamente, son unos hijos de puta que lo que quieren es ordenarte y hacer que hagas lo que ellos manden. Eso los comprendo perfectamente. Otra cosa es que, en fin... ¿No condenaría a muerte a un etarra? No, pero desde luego no saldría de la cárcel. ¿Se ha matado a alguien? Por ejemplo, los que mataron a Jiménez Becerril, aquí en Sevilla, y su mujer. Bueno, yo creo que esa gente no merece volver a ver la luz, ¿no? ¿Auxiliaría usted a un etarra malherido? Pues depende. Esta es una pregunta como de umbral. La cojas por donde la cojas mal. Sí. Como cuando le dijeron al obispo de Boston, ¿va usted a visitar las casas de putas de la ciudad? Y dijera lo que dijera, mal. ¿El obispo dice que no visitará o el obispo sí visitará? Peor sería si uno le dijera si daría su sangre. Ah, no, yo por un etarra nada. Por salvarle la vida. La vida, no sé, depende de cómo me cogiera. A lo mejor la miradita que tuviera. Esta pregunta pero también por era desgracia, de Boston. sí, por desgracia las cosas suceden al revés, ¿no? Es el etarra el que tiene oportunidad de salvarle la vida a alguien y se la quita, ¿no? Si tuviera aquí delante, Federico, a Josu Ternera, ¿le preguntaría o se marcharía? No, yo me marcharía. Yo nunca he entrevistado a un terrorista ni pienso hacerlo. Yo creo que los terroristas son gentuza y que no hay que darles carta de ciudadanía. Porque si no, hay un prestigio en el crimen. La violencia en general tiene un aura de poder que eso sí es peligroso. ¿No entrevistaría a Otegi? No, es un criminal. Es de los que intentaron matar a Gabriel Cisneros. O sea, son pistoleros. Y yo creo que tiene que haber una línea de demarcación muy clara. Hombre, entiendo que lo haga otra gente, pero desde luego yo no lo haría y no lo he hecho nunca en la radio ni pienso hacerlo. Ni terroristas ni gente que defiende el terrorismo. Porque lo entiende como apología. Sí.
¿Usted cree que no hay que sentarse a hablar con los terroristas? No, lo que hay es que meterlos en la cárcel. Por eso es tan difícil la salida, ¿no? No, es que no hay salida. La salida a un proyecto totalitario es destruirlo. A los etarras son unos hijos de Satanás, pero son gente valiente y además es gente que se la juega, que tiene un proyecto y que se juegan 20 años de cárcel. Hombre, normalmente no los matan, ¿no? Pero en fin, 20 años de cárcel en la vida de cualquiera es un golpe brutal. ¿Y tú crees que esos tíos han estado matando, a veces muriendo, para que al final acaben de concejales en un ayuntamiento del PNV? Pues no, como pasa siempre con todos los revolucionarios, digamos, de tinte totalitario. Es o todo el poder o nada, ¿no? ¿Y usted se atreve a decirme que con Aznar vivíamos mejor? Hombre, con Aznar España vivía bastante mejor que ahora y sobre todo no estaba en un proceso de demolición. Yo he criticado a Aznar conociéndolo desde siempre y me he peleado con él más que la mayoría de los que entonces lo hacían. Y ahí tienes el libro ese de Con Aznar y contra Aznar, que lo demuestra, son 15 años. Yo conocí a Aznar cuando nadie daba un duro, por el que digo un duro, ni un céntimo. ¿Se atreve a contarme cómo comienza el libro? Sí. Que me impresionó. Sí, pues es cuando el día 1 de mayo del año 98 nos invita Aznar, a Luis Herrero y a mí, a la Moncloa, y nos dice que riñe con Antonio Herrero, que era nuestro amigo, el que hacía la mañana entonces. Yo estaba con Luis de comentarista de Antonio y además haciendo la revista de prensa con Luis por la noche. Y bueno, pues lo que cuento es lo que pasó exactamente, tal y como yo lo recuerdo. Es verdad. Eso no quiere decir que yo piense que Aznar, que en los medios, en la cuestión de la comunicación, ha sido un desastre. Sin embargo... Y en la guerra, ¿no? En la guerra probablemente fue un error. Lo de los medios fue un crimen, porque dejó a media sociedad española sin observatorios, casi sin respiraderos, por quererlo controlar todo, ¿no? Que es la manía de los políticos. Pero Aznar ha sido el mejor presidente, aparte de eso, que hemos tenido en 200 años en España. Y eso sin ninguna duda. Desde Cánovas, como mínimo, no ha habido otro. Desde el punto de vista económico, yo creo que desde Carlos III no ha habido un fenómeno de prosperidad tan trabajado como el de Aznar. Y eso hay que reconocérselo. Luego es un tipo antipático, es un tipo pues un poco borde, que se lo creyó, como todos en la Moncloa a partir de la primera legislatura, pero yo creo que muchas de las cosas que hizo Aznar hay que hacerlas siempre. Es difícil entrevistarlo, ¿eh? No... Aznar, imposible. Sí. Posible, es un hombre muy hermético y complicado. Sí, es complicado. Sí. No me parece una persona sensible. Le gusta mucho la poesía, pero eso no quiere decir nada. Rimbaud era un poeta extraordinario y se dedicaba al tráfico de esclavos. Claro. No, yo creo que Aznar es de estos tímidos, el clásico feo tímido que al final se casa con la chica guapa, etcétera, pero que tiene una relación difícil con los demás. Sí. Tal vez por esto es un buen político. Bueno, digamos que no se entraña con el otro. Perdone una pregunta, Federico. ¿Lo de Antonio Herrero fue un accidente? Sí, yo estoy convencido que fue un accidente. Lo que pasa es que es verdad que hay servicios secretos que pueden hacer que parezca un accidente un crimen, pero yo creo que fue un accidente, estoy convencido, y si creyera otra cosa, por supuesto que habría dedicado todo el tiempo y todo el esfuerzo a averiguarlo. Yo creo que, por desgracia, fue un accidente que se produjo después de una campaña feroz contra Antonio, que hizo que le estallara una úlcera. Antonio estaba mal del estómago y tuvo una campaña brutal. Era, bueno, fíjate, la última entrevista que hace, la penúltima casi que hace Antonio, fue a Ágata cuando el vídeo de Pedro J. Es decir, era un clima de una tensión. Él probablemente pues no hubiera seguido en la COPE porque todo estaba contra Antonio, ¿no? Antonio se había peleado con Aznar, con Felipe, con todos, y yo creo que de alguna manera estalló, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pues del 98, 9 años. 9 años. Va a hacer 9 años ahora en mayo. ¿Cómo fue? Hay muchos españoles que no lo saben. Lo de Antonio, sí. Pues haciendo submarinismo, después de comer, él tenía una úlcera, parece que le estalló, y entonces tuvo un vómito de sangre y se ahogó en Marbella. Bueno, Antonio era una fuerza de la naturaleza,
murió joven, y yo cuento ahí en el libro que tuvo un entierro más de torero que de periodista, porque la gente lo que apreciaba de Antonio era eso de ir a por todas, ¿no? Y bueno, pues Antonio era así, y Antonio es el creador de la radio que ahora estamos haciendo algunos. Naturalmente Antonio tenía su forma de ser, yo tengo la mía, Antonio tenía una formación cultural, yo tengo otra, pero la idea general de que nosotros estamos aquí para tocarle las narices al que manda, eso es lo esencial, y eso yo creo que lo conservamos. ¿Volverá a la extrema derecha? No, yo creo que no volverá mientras la derecha no abandone la idea nacional. Es decir, lo que le da una fuerza enorme a la derecha es la idea de España. Hasta el punto de que, en base a la idea de España, y eso es mérito de Aznar, ha conseguido volver al liberalismo económico que había abandonado desde el 98 de Cánovas. Es que Aznar acogió a todos, ¿no? Tuvo claro incluso a los fachas. Sí, pero los desactivó. Bueno, en realidad el que hizo esa tarea la más difícil fue Fraga, las cosas como son, ¿no? Pero Aznar es el que no tenía el complejo de origen de Fraga. Pero claro, haber sido ministro don Franco tantos años, etcétera, y ese complejo sale. Pero la idea de España es tan fuerte en la derecha que une a creyentes y no creyentes, a liberales y no liberales, y ese es el elemento diferenciador. Y mientras la derecha defienda y mantenga la idea de España, yo creo que en España no habrá extrema derecha. Puede haber algún grupúsculo terrorista, pero no, nada importante como en Francia, ¿no? Claro, los que estaban con Franco tenían que firmar, ¿no? Incluso las condenas a muerte. Bueno, claro, pero si es por Fraga no estaba en ese gobierno. Por Suárez, por ejemplo. Por supuesto, y era un tipo valiosísimo. No por Suárez me refiero a Fernando. Sí, era un tipo, por eso digo, valiosísimo, ¿no? Probablemente el debate más brillante que ha habido en las Cortes, en la transición, fue el de Fernando Suárez contra Blas Piñar. Fernando Suárez defendiendo la reforma. Visto en perspectiva, la verdad es que el suicidio de las Cortes franquistas es un acto impresionante. La gente que, habiendo ganado una guerra, se va a su casa. Oye, esto ya vemos que cuesta mucho al político, ¿eh? ¿Y llegó a ser muy rojo, Federico? Bueno, lo que llegué ¿O más progre que todos los progres? No. Yo lo que era básicamente idiota. Es decir, tenía como pasa con esa generación, el marxismo era un sustituto de la religión. Es decir, yo soy una persona de origen humilde que siempre ha tenido mucha conciencia de, no sé si de clase, pero sí por lo menos de la obligación que tenemos de ayudar a los pobres. ¿Su padre qué era? Mi padre zapatero y mi madre maestra. ¿Por eso admira tanto a Zapatero? No, por desgracia, este zapatero no ha hecho nunca un zapato como Dios manda, y menos unas botas. Pero yo siempre he tenido la idea, que en parte pues es lo que he mamado en casa, y luego también la que te va creando la vida cuando vas viendo señoritos, ¿no? O sea, yo veo un señorito y me descompongo, es que me pone enfermo, o sea, es que me cabrea. Y entonces, pues, a los 16 años se muere mi padre. Yo dejé de creer entonces, y la manera de tener una explicación del mundo, cuando uno tiene ganas de actuar y de hacer el bien y tal, pues era el marxismo. En los años 70 era el marxismo. Yo tuve unos profesores como Labordeta, Sanchís Sinisterra, pero era un sustituto de la religión, era tener soluciones para todo. Ahora sé que no hay soluciones para todo, es más, con que haya soluciones para algo es suficiente, pero hay quien dice que el que a los 20 años no es de izquierda no tiene corazón, y el que a los 40 sigue siendo los que no tiene cabeza. Sí. Bueno, hay quien no tiene ni cabeza ni corazón, pero bueno. Le pregunté a Garzón si pondría la mano en el fuego para decirme que ETA no tenía nada que ver con el atentado de Atocha. Y me dijo que ponía la mano en el fuego. Y luego lo llevasteis a la unidad de grandes quemados, supongo. Qué cara dura es Garzón. Un tipo que le pone encima del organigrama del GAL una X, Mr. X, que era Felipe González, y que un año después va de número 2 de Mr. X a las elecciones generales, es un peligro público, hombre. Garzón es un personaje, yo no entiendo cómo a la gente le parece interesante. La gente en España decía uno que tiene el cerebro cojonudo, que le gusta el cojonudismo, es decir, que tiene un pensamiento glandular.
eso de hay que echarle y tal. Hombre, hay que tener un poco de sentido común. Este tío que estaba a punto de meter en la cárcel a Felipe González, va de número 2 con Felipe González por Madrid, pero hombre, por favor, le sale mal la operación, no lo hace ministro, entonces vuelve a la judicatura y vuelve a intentar meterlo en la cárcel. Mira, a mí, un tío que hace eso ya puede llamarse Garzón o San Garzón, o sea, me parece un peligro, como en general todos estos jueces estrella, ¿no? Yo creo que es un vanidoso sin razón, ¿no? ¿Cuántas querellas? Yo creo que solo tengo 3, que en realidad son la misma. Gallardón, Polanco, Vocento, o sea que son 3 variantes de... ¿Gallardón también? Bueno, Gallardón es el jefe de la banda, es el que tiene que echar a Mariano Rajoy. Entonces, claro, a Gallardón la COPE le fastidia mucho. Y yo dije además, mejor dicho, lo dijo Pedro J. en mi programa, pero con Pedro no se atrevió y quiso demostrar que él sí podía conmigo, que el alcalde de Madrid diga que hay que olvidar el 11M o que no hay que investigarlo, que no esté todos los días siendo la ciudad donde se ha masacrado a 200 personas para cambiar un gobierno, es una cosa infame. Pedro J. dice, eso es como si Giuliani dijera que hay que olvidar el 11S. Pues no puede ser, o sea, es el alcalde de Nueva York, las Torres Gemelas estaban en Nueva York. Yo creo que Gallardón es un tipo que se cree mucho más listo de lo que es casi tan ambicioso como parece, y que desde luego para la derecha es una calamidad, una catástrofe. Entonces él ha querido hacer méritos dentro del partido, pues poniéndome una querella. Bueno, pues si se la admite bien y si no también. A mí me parece personaje de, vamos, sin mayor interés. Porque, Federico, ¿usted piensa que hay que responder? Sí, y si puedes hablar antes y que te respondan mejor. A los insultos, a los ataques. Por supuesto. Yo esa cosa de, no le des importancia. Hombre, depende. A veces no te conviene responder, pero yo creo que en los medios de comunicación... En la prensa del corazón todo el mundo dice mejor no decir nada, mejor no decir... Bueno, esa es la prueba de que ese no es el camino, ¿no? No, yo creo que en una democracia tiene que haber libertad de expresión y que es así. Y yo para meterme con Gallardón y Gallardón conmigo. Otra cosa es ya cuando vas a los jueces, que es como el que encarga a un sicario. Esto no puede ser. Es decir, tiene que ser con las mismas armas. Pero yo en la COPE me meto con la SER y la SER se mete conmigo, ese es el juego, esa es la democracia. Y además no puede ser de otra manera, ¿no? La idea de que esto se puede controlar y que puedes hacer un control de daños y que aquí no pasa nada y tal, bueno, pues eso es la corrupción, no es la democracia, ¿no? No, yo creo que la gente que tiene medios para defenderse tiene que hacerlo, defender sus ideas, pues bien o mal, acertadas o equivocadas, pero que tiene derecho, ¿no? A usted también le atacan, no suelen dar su nombre. No, lo dan a entender. a veces sí, también, pero es igual. Quiero decir que a mí me da igual, yo ni me oigo yo, ni oigo cuando hablan de mí, o sea que me da igual. Con Iñaki bien, ¿no? Bien, hombre, la verdad, me gustaba más cuando lo tenía enfrente. Hay cuento en el libro, en De la noche a la mañana, que cuando yo entro en la mañana, que estábamos muy mal, yo me metía todas las mañanas con Iñaki a ver si contestaba, porque tenía que demostrar que la COPE era la alternativa a la SER, y claro, la COPE estaba en un momento muy delicado, porque éramos cuartos de 4, y estaba además Onda Cero, con el Dream Team, estaban Carlos Herrera, Luis de Lomo, tal. Y entonces, 4 meses, yo creo que día sí, día no, Iñaki, ¿qué me cuentas? Iñaki, claro, que es muy listo, no contaba nada. Hasta que ya un día, no sé si sería febrero o cosa así, no me acuerdo qué dije, y el tío, ¡bah!, me soltó. Digo, ya hemos ganado, ha contestado. Por lo tanto, la gente va a empezar a ver que la alternativa a la SER es la COPE, que era el gran problema que nosotros teníamos, ¿no? Pero Iñaki es un tipo, no es en absoluto mi estilo, en nada, ni en el fondo ni en la forma, pero desde luego era un monstruo de la comunicación, eso es indudable, más de la radio que de la tele, ¿no? Sí. Y yo con Iñaki me sentía más motivado que con Francino, la verdad. Pero ¿cómo es esa dinámica, Federico? Uno insulta, el otro contesta, el otro vuelve a... qué lío, ¿no? No, lo que pasa es que los hechos cuando son graves... Intenta callarlo de algún modo, ¿no? No, yo en eso soy partidario de la transparencia total. O sea, por ejemplo, en el caso del socialismo, yo creo que el socialismo es un error y a veces un crimen.
Y por lo tanto yo defiendo pues, que el socialismo es un error y a veces un crimen. Otros piensan que no, que el socialismo es la mejor manera de tratar a los pobres y que es la mejor manera de maltratarlos. Bueno, pues tú no vas a cambiar eso que es una idea general de lo que crees que conviene más a la sociedad, especialmente a los más pobres, ¿no? Pero esas cosas que dicen son las que hacen sospechar a la gente que usted puede ser facha. Bueno, pues a mí me da igual. A mí que me digan facha los que estaban con Franco, comprenderás que me da exactamente lo mismo. Yo siempre digo que estos progres, que no de izquierdas, estos progres, son lo de facha, caca, culo, pedo, pis, ¿no? O sea, es esa cosa así, como no sé qué decirte, te insulto. Pues fíjate. Porque usted ha topado con la derecha. Yo he topado con la derecha no liberal, siempre, y ahora también. Y ha topado con la Iglesia. Sí, no, prácticamente con todo el mundo, sí. Sí, tengo una rara habilidad para meterme en líos. Antes de empezar la entrevista me llamó un periodista. ¿Cómo estás ante la entrevista con Jiménez Los Santos? Digo, este es un Miura, ¿sabes? Bueno, no. Dice, no, es cordial, es simpático, sí, es muy amable. Claro. Luego es terrible también. No. Debe ser que se transforman ante el micrófono. Bueno, eso es como tú. Tú no vas mirando así a gente como en la tele. O sea, esto es... en fin, es verdad. A mí también me habían dicho, tú, cuando él se calle, cállate. ¿Te lo dijo tu mujer? No, esto me lo dijo una de mi equipo. Sí. Tú, callao. No hagas un chiste, quieto, que él se calla. Tú callao. Que él te mira así a los ojos sin hablar, tú mírale al entrecejo. O sea que, como ves, a los dos nos habían preparado inútilmente. Inútilmente. Sí. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.